Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero quien advierte sus propios errores, purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios nos permite volvernos a encontrar hoy lunes 24 de noviembre del año 2025 en nuestro espacio cibernético de estudio bíblico y, como siempre, unidos a Jesús de Nazaret. A través de él le damos gloria y honor a Dios Padre y te invito a que juntos digamos con el corazón abierto: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y con el Espíritu Santo que nos acompañan esta noche como siempre y están entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la sabiduría divina que a través de las enseñanzas de la palabra de Jesús conocemos, y que gracias a eso vivimos el reino de Dios desde este mismo mundo terrenal,
y confiamos en que por la misericordia de Jesús, por la remisión del pecado y por su gloriosa resurrección, algún día podremos llegar al paraíso celestial, en donde mora Dios, la Virgen María, Jesús, y donde queremos, deseamos y estamos tratando de hacer todo lo necesario para llegar ahí. Prueba de esto es que nuestra intención particular de esta noche va respaldando a la carta apostólica que el día de ayer el Papa León XIV publicó previo a su viaje que esta misma semana arrancará a la Turquía en un viaje apostólico y que tiene como finalidad principal el celebrar los 1700 años del primer concilio de la cristiandad. Algo fabuloso, algo único, algo grandioso. Y esto, haciendo un poco de referencia, nos remonta a los tiempos en que el emperador Constantino, hijo de Santa Elena, y que gracias a ella pudo cambiar la mentalidad y el corazón de su hijo emperador romano, y que desde entonces la religión católica, no solamente la religión, perdón, cristiana, enfaticemos cristiana, para nosotros la cristiana católica, fue reconocida como la religión oficial del Imperio Romano, y él promovió que se celebrara este primer concilio dentro de la historia de nuestra iglesia, y este primer concilio será por siempre recordado por muchos motivos. En primer lugar, además de ser el primero dentro de la historia de la cristiandad, también era muy importante porque los tiempos de inicio de nuestra querida y santa iglesia fueron difíciles, lo sabemos. Eso acarreó muchos problemas, tanto de las personas fuera de nuestra religión, como también dentro de nuestra misma religión. Prueba de esto es que previo a este concilio de Nicea, hubo un presbítero, o sea, un sacerdote, hablemos con claridad, en la ciudad de Alejandría, de nombre Arrio, de apellido Arrio, o de nombre Arrio, citémoslo así. Y dentro de las discrepancias y diferencias que se iban dando entre los dirigentes de nuestra iglesia, Arrio, que tenía mucha influencia de los corrientes filosóficas provenientes de Grecia, provenientes de la cultura helenista, él tenía un argumento de que no era correcto que Jesús, el unigénito de Dios Padre, fuera de la misma sustancia que el propio Dios, que el que Jesús llegara a este mundo no fue por engendramiento, sino por llegar al cuerpo de un humano sin que esto fuera garantía de que fuera de la misma sustancia padre e hijo. Este Arrio era de la corriente ascética dentro de los filósofos, o sea, los ascetas son aquellos que dicen que hay que quitar de tu esencia, de tu día a día, de tu vida, todo lo que no conduzca a, a tu felicidad, a que te encuentres contigo mismo. Corriente es muy especial, los ascetas, que todavía en nuestros días, obvio que todavía existen. Bueno, por aquí lo importante, para no salirnos del tema, es que
este forma de pensar que obviamente no corresponde a la teología que todos nosotros observamos y respetamos y que sabemos que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son consubstanciales. Pero pues en aquellos tiempos, repito, no era fácil el ir cuadrando a la naciente Iglesia Cristiana Católica, es decir, 325 años, no es nada. Si ahorita nosotros estamos en el 2025 y seguimos titubeando en muchos momentos acerca de los dogmas y acerca de lo que el magisterio de la Iglesia nos, nos, nos hace llegar a través del catecismo de la Iglesia Católica, entre otras publicaciones, pues pongámonos en los zapatos de la gente de aquellos tiempos. Entonces, este concilio de Nicea fue grandioso porque, por un lado, se, se definió la, la legalidad de que Jesús, el unigénito de Dios, es consubstancial al Padre y que fue engendrado por obra del Espíritu Santo dentro del virginal seno de María, Madre de Jesús, en la tierra. Y la paternidad de esta llegada de Jesús al mundo es el propio Dios Padre. Por lo tanto, este Arrio quedó como un hereje, fue expulsado de la propia iglesia y pues ya no tenemos más datos acerca de él, por lo menos para comentar ahorita. Pero entonces, además de que se dio este evento, como una de las consecuencias también secundarias de esta reunión, fue la elaboración primera del credo niceno constantinopolitano. En aquellos tiempos, el concilio de Constantinopla y el de Nicea no se han dado todavía. Falta tiempo. Estamos aquí hablando de Nicea, primero de esos tres grandes concilios. Y entonces ahí surge las bases para la escritura del credo niceno en aquel momento. Y en ese credo, por supuesto que se reconoce la divinidad de Jesús, la consubstancialidad de Padre e Hijo, se reconocen las verdades que cada domingo tú recitas en el momento de que vas a la Eucaristía. Ese credo niceno constantinopolitano, que ahora lo conocemos así, ahí surge, además de otras disposiciones adicionales. Entonces, el Papa León está acudiendo, va a acudir, para decirlo con propiedad, esta misma semana a Turquía para celebrar los 1700 años de la celebración de este primer concilio de nuestra religión, de la cristiandad. Y va a tener la compañía de otros cristianos, de otros que tienen otros canos, cánones para celebración litúrgica, y también va a estar acompañado de cristianos ortodoxos y también de algunos representantes de toda la iglesia oriental. Entonces es una ocasión en que todos juntos van a celebrar esto, porque en aquellos tiempos todavía también no existían las divisiones que fueron haciendo que los cristianos orientales se separaran más o menos por el año 1000 y que hubiera otras diferencias. Entonces, en aquel tiempo estaban unidos todos, y ese es precisamente el sentir de la carta apostólica que el día de ayer dio a conocer la Santa Sede,
en el que hace énfasis a esta situación de unidad, a esta situación primera que vivimos como iglesia en aquellos tiempos, con la esperanza de que todos nosotros tengamos dos acciones. La primera de pedir, hacer oración por el éxito de este encuentro histórico que se dará en Turquía. En segundo lugar, para que entendamos que el estar dentro de nuestra iglesia no significa nada si no actuamos en consecuencia como debemos de hacerlo como cristianos. Tanto en la oración del Ángelus ayer el Papa León lo estuvo comentando y lo refrenda en esta carta, que poco valor tiene el que tú te precies de ser cristiano si no comulgas en obras todo lo que Jesús nos pide que hagamos con relación al culto a Dios y también la misericordia para con nuestros semejantes. Tareas no fáciles en muchos momentos y más con todo el asedio que tenemos en la actualidad, pero no es imposible que lo hagamos. Entonces, pues yo te invito a que nos embebamos en este concepto, a que sigamos la petición de oración por el éxito de este grandioso evento que se dará, pero sobre todo te invito a que tu corazón se transforme para que tú lleves a efecto la petición de esta carta apostólica, que tengas las obras que debe de tener cualquier hijo de Dios que se precie de ser cristiano, que se precie de ser parte de la única santa iglesia cristiana católica y apostólica. Entonces, pues le pedimos como una petición muy, muy particular de nosotros como estudiosos de la Biblia, que deseamos conocer la palabra de Dios, vivirla, orar con ella y, de ser posible, darla a conocer. Le pedimos que se logren todos los objetivos que tiene el Papa León en este gran momento que se vivirá esta misma semana. Bueno, pues dicho todo esto, te quiero comentar que en parte por eso no tenemos salmos exactos hechos a la medida, pero sí tenemos muchos de ellos que nos dan luz en lo que estamos tratando. En este caso, la canción que escuchaste esta noche de apertura de nuestra clase corresponde al Salmo 19 de la nomenclatura eh, hebrea, que lleva por título Yahvé, Sol de Justicia. Es un himno hermoso que fue musicalizado y te pusimos este cántico que está inspirado en él. Pero pues en pocas palabras, el título lo dice todo lo que conlleva la redacción de este salmo que te invito a que lo conozcas. Este himno que corresponde a la creatividad del rey David y que está inspirado en muchos de los libros de la Biblia, como el Génesis, el, el de Proverbios, el de Job, eh, y después se fue enriqueciendo con otros conceptos como de la epístola a los romanos, y es un himno que pues lo dice todo. Si tú vives conforme a las enseñanzas que vivimos de parte de Jesús, pero esto que tiene su origen en la grandeza de Yahvé, de Dios Padre para nosotros, en aquellos tiempos, primeros, pues lo vamos a disfrutar y entender mejor. Entonces, algún día que tengas tiempo, échale una ojeadita a este Salmo 19
y espero que te agrade tanto como a mí lo hizo esta noche. Bueno, pues entonces ya retomando un poco el, el estudio de lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, nos ubicamos, estamos dentro de la historia del Israel bíblico. Hemos visto el punto número 1 y estamos ahorita en el estudiando el punto número 2 y probablemente podamos entrar a algo del punto número 3. Nos hemos ido un poco, nos hemos apartado un poco de los libros, varios libros que el padre Salvador Carrillo Alday escribió sobre esta etapa de la iglesia primitiva, pero más que de la iglesia primitiva, eh, porque pues la iglesia primitiva para nosotros corresponde a la nueva alianza. Y aquí estamos hablando de la antigua alianza, perdón, no debí decirlo así, te puedo confundir, pero entonces en el período patriarcal ya vimos que después de Noé hubo muchos, eh, muchos patriarcas postdiluvianos, o sea, los líderes que fueron dando origen a los distintos pueblos después de que se empezó, que se volvió a poblar el mundo después del diluvio universal. Entonces, recordemos que estamos tratando de comprender algunas reflexiones previas al inicio del comienzo de la revelación pública o de la revelación bíblica o de la historia de la salvación, eh, varios términos que corresponden a lo mismo. Pero el libro del Génesis que hemos dicho que por las diferentes corrientes que intervinieron en su redacción, no debemos de confundirnos, pero sí tenemos que tratar de profundizar en las razones teológicas que aquí vamos conociendo. Entonces, sin que digamos esto es artículo de fe que tenemos que aceptar hasta las últimas consecuencias de acuerdo a lo que dice literalmente, porque ya sabemos que no debemos nunca de guiarnos por eso, que tenemos un uso y un lenguaje de un texto inspirado en el Espíritu Santo, pero el mensaje doctrinal del autor también se deja ver. Y ya dijimos que en el caso del Génesis participan la corriente yavista, la corriente eloísta, la corriente sacerdotal y la corriente deuteronómica, todas ellas que fueron apareciendo en diversos momentos. Ya dijimos que el libro del Génesis probablemente fue escrito por el siglo VI antes de Cristo. Entonces son reflexiones que después de más de 1000 años, seguro, pudiéramos citar más de 2000 probablemente, se escribió y que entonces no hay nadie que pueda dar fe de que dejó por escrito lo que sucedió en aquellos tiempos. Por lo tanto, tenemos que tener la cautela de analizar las, las verdades teológicas que nos brinda estos acontecimientos. En la clase pasada pusimos este mapa y lo vamos a dejar hoy en esta clase porque nos ayuda a entender un poquito más acerca de lo que ya vimos en la clase pasada y lo que vamos a estar viendo en este día, esta noche. Entonces, quiero decirte que después del diluvio hasta Abraham, eh, en el capítulo 10 de la Biblia, dentro del libro del Génesis, vamos a encontrar un apartado que dice, la tierra se repuebla. Y entonces esto va a ser la consecuencia natural que después del diluvio universal, Noé y sus hijos, sus 3 hijos
con sus respectivas parejas o mujeres, para que nos entendamos, fueron dando origen a la a la nueva creación humana. Y lo interesante aquí es que tenemos que tener la claridad. Este Noé nos cita la Biblia en su capítulo 9 que tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos, nosotros siempre lo estamos diciendo en automático. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Siempre lo decimos así, siempre así nos los enseñaron y en automático así lo repetimos. Pero hay algo interesante que debes de tú, como estudioso de la Biblia, de observar. Este Cam, que aparece en nuestra cita en segundo lugar, fue el menor de los 3 hijos. Entonces lo lógico es que dijéramos que nos refiriéramos a los hijos de Noé como Sem, Jafet y Cam, y que de acuerdo a los estudiosos hebreos, de estos 3 personajes va a surgir toda la corriente de naciones que van a dar lugar a la historia del pueblo hebreo, porque de este Sem, el mayor de los hijos, va a surgir muchísimo de los pueblos de Israel, del Israel posterior, de los hebreos. Aquí todavía no existe ni Israel ni los hebreos, pero con el paso del tiempo se van a ir dando. Algo que tú puedes considerar como consecuencia de esto es que en el estudio de la Biblia, en otros libros más adelante, vamos a encontrar el término de pueblos semíticos o de lenguas semíticas. Y eso se refiere a que vamos a tener oportunidad de ver historia de muchos pueblos que están en esta área, más o menos, toda esta área, que van a descender, que van a ser producto de, de, las, de las generaciones posteriores a Sem. En el caso de este Jafet, Jafet va a vivir, va a dar origen a muchos pueblos que van a estar arraigados cerca del área del mar Mediterráneo, cerca de pueblos, arriba de lo que es todo lo que vino siendo la tierra que heredó el pueblo de Israel, pero hacia el norte vamos a encontrar naciones ribereñas con el mar Mediterráneo, y ahí es en donde se cree, se fue desarrollando la descendencia de este Jafet. Y en el caso de este Cam, en el caso de Cam, él va a ser, ahorita vamos a comentar, un hijo maldecido por su padre Noé. Ahorita te voy a decir por qué. Y entonces a Cam se le liga con las naciones enemigas de Israel. Por lo tanto, en lo que antiguamente fue esta franja, que actualmente nosotros lo tenemos presente por la ciudad de Gaza y la Transjordania, en toda esta zona que por mucho tiempo la vamos a ligar con los pueblos filisteos que fueron enemigos acérrimos de los israelitas, ya cuando se constituyeron como pueblo, van a descender de este Cam. Entonces pudiéramos decir en pocas palabras, Cam va a ser de los 3 el patito feo, el que por muchas razones teológicas va a dar origen a esos pueblos enemigos del pueblo elegido de Dios. ¿Y de dónde surge esto? En la capítulo 9 de la Biblia, más o menos, a partir del versículo 18, te vas a encontrar una redacción que se intitula
Noé y sus hijos. Y en pocas palabras, además de lo que te dije ahorita, dice que este Noé, dentro de las acciones posteriores a cuando fue ya el paso del diluvio, entre otras cosas, sembró vides. Y esas vides, en su tiempo, produjeron uvas. Y de esas uvas, pues, eh, dándole el tratamiento correcto, se puede hacer vino. Entonces, la narrativa que nos cita el Génesis es que este Noé, cierta noche, se le pasaron las copitas, se le pasó la mano y entonces se embriagó, se emborrachó. Y entonces, en cierto momento nos cita la Biblia, dice, estaba desnudo en su habitación. Y de esto se percata Cam. Y entonces este Cam, al ver a su padre así, sale de la tienda, busca a sus hermanos Sem y Jafet y les comenta lo sucedido. Ellos dos entran a la tienda en donde moraban, donde está el padre, en este sitio, y con el manto de sus vestiduras del padre, poniéndoselas encima, y ellos volteados para no darle la cara a su padre, lo incorporan y entre los dos lo sacan de la tienda. Al día siguiente, pasado los efectos de esta alcoholización en Noé, y pues dándose cuenta de lo que había sucedido, pasa algo muy dramático, porque entonces Noé escucha lo que va a decir. Dice Noé, maldito seas, Canaán, siervo de siervos, seas para tus hermanos. Y añade, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Entonces, nos cierra este capítulo nada más con una pequeña alusión que dice, vivió Noé después del diluvio 350 años. Cuando Noé murió, tenía 950 años. Entonces aquí, lo interesante de este pequeño comentario es el origen, de acuerdo a los integrantes del pueblo elegido de Yahvé, Dios, Dios Padre para nosotros, de dónde surgieron las distintas naciones y pueblos, de los cuales algunos van a ser amigos, que son los descendientes de Sem y los de Jafet, y otros van a ser los maldecidos, los malditos. Y pues tú piensa lo que quieras, pero estos descendientes de Cam, repito, son los que poblaron y habitaron por toda esta zona que actualmente conocemos como Transjordania y que ahí arraigaron, entre otros tribus y pueblos, los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo elegido de Dios. Bueno, entonces ya dentro del capítulo 10 del Génesis vamos a ver una genealogía bastante complicada que nos va dando idea de cómo fueron las descendientes tanto de los tres, de Sem, de Jafet y de Cam, y en dónde se fueron arraigando, dónde fueron asentándose. Y ahí, bueno, es interesante, cuando tengas tu oportunidad, léelo, pero es un poco complicado. Después de eso, en el capítulo 11 del propio Génesis, va a aparecer la Torre de Babel. Y aquí te quiero platicar en pocas palabras qué fue lo que sucedió. Estamos viendo que en esta zona de Mesopotamia, ahí es donde históricamente se cita el inicio
de la vida humana de acuerdo a la teología del Génesis. Y entonces en esta área, con el paso del tiempo, vamos a ver un desarrollo muy peculiar de las naciones que se fueron arraigando aquí. En el caso de la Torre de Babel, nos los pinta el Génesis como un gran cambio que refuerza de nueva cuenta la soberbia de la humanidad. Ya vimos que en el caso de Adán y Eva, el castigo por la acción que tuvieron, influenciados por el tentador de comer del fruto prohibido, entonces fue un pecado personal, pudiéramos decir, tanto de Eva como de Adán, cada uno, pero y de los dos como pareja. Que después ya cuando vino el que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, tomara la decisión de acabar con la humanidad y la creación que había hecho y repoblar la tierra a través de Noé y sus descendientes de Noé, ahí fue la consecuencia de un pecado ya colectivo. ¿Por qué digo colectivo? Porque entonces se fue contaminando todo el corazón, la esencia y las acciones de la humanidad, y todos fueron cayendo en el triste juego de ser infieles a la ley natural de buscar el bien y desechar el mal. No se dio esa acción, y entonces por esa razón Dios Padre decidió repoblar de nuevo la tierra con gente con otro espíritu, con otra visión, con otro corazón. Y de ahí ya vimos que va surgiendo las diferentes naciones. Bueno, pues vuelve el problema y la humanidad de nueva cuenta que estaban, de acuerdo a la narrativa del Génesis, agrupados muchos en esta zona de Mesopotamia, y concretamente hablamos aquí de Babilonia. Entonces va a surgir eh, la idea de hacer una gran torre que muestre la grandeza de la humanidad y que pueda llegar al cielo sin necesidad de que Dios ni lo pida ni intervenga en la construcción de esta torre. Llama la atención cómo la humanidad va creciendo en avances, pudiéramos decir, técnicos, pero que no corresponden al avance religioso. Y te lo comento esto por una razón. La idea de ellos era mostrar la grandeza de la humanidad para poder llegar al cielo por decisión propia, y ellos logrando todo. Y sin embargo, dices, no es concebible que un grupo étnico, que un grupo humano que piensa así, no conociera la argamasa o no conociera los adhesivos, pudiéramos decir, que puede ser betún, puede ser clara de huevo, llámale lo que tú quieras, para poder unir una roca o una piedra con otra. Pues así estaban haciendo la Torre de Babel. Entonces, obviamente, pues es una jactancia que nos habla que de nueva cuenta la humanidad está corrompida y que piensa en que no hay nadie por encima de ellos. Y en aquellos tiempos, según la narración del Génesis, todos hablaban una sola lengua. Por lo tanto, el entendimiento era fácil. Todos se entendían. Entonces, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, pues de la forma más fácil dentro de su inmensa sabiduría, pone fin a esta atrocidad al decir, voy a hacer que no se entiendan. Y entonces aparecen las diferentes lenguas. Y entonces los que estaban trabajando en este proyecto ya no se entendían.
y los que estaban dirigiendo, pues tampoco sus órdenes eran captadas por los demás. Entonces, esta torre de Babel, que dentro del Génesis nos lo citan como el embrollo, y el embrollo significa la confusión, pero también la palabra Babel tiene dos connotaciones. La primera, porque este episodio se desarrolla en teoría aquí por la zona de Babilonia, por eso Babel, por Babilonia. Pero también el vocablo Babel significa en muchos momentos sin Dios. Entonces, Babilonia va a tener una, un desempeño muy fuerte dentro de la historia de la salvación, pero a veces correcto y a veces incorrecto. En Babilonia vamos a ver muchos momentos en que van a tener conciencia de un dios o de dioses que regían la vida, más bien dicho, de dioses. No, estoy mal, de dioses que dirigían la civilización y la vida. Y en otros momentos van a ser actores que van a hacer sufrir al pueblo de Dios, como lo vemos cuando aquí dentro de la historia de la salvación, vamos a ver que aquí ya no alcanzó a salir, pero después de Asiria va a estar Babilonia sometiendo al pueblo de Dios y se los van a llevar a Babilonia en el destierro, un destierro por 45 años aproximados. Bueno, lo interesante de este capítulo 11, yo quiero decirte, después de lo que te comenté de, de la concepción de un sin Dios que es imperdonable, hay otro punto que te quiero resaltar. En el capítulo séptimo, perdóname, en el capítulo 11 que estamos, en el versículo séptimo, escucha lo que dice la Biblia. Bajemos, pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Te vuelvo a repetir, porque es interesantísimo esto. Bajemos, pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje y de modo que no se entiendan entre sí. ¿Qué nos está enseñando aquí la Biblia? En primer lugar, la presencia de la Santísima Trinidad. No nos habla que Yahvé dijo esto. Está hablando aquí en plural. Y si está hablando en plural, está hablando con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y entonces bajan a la tierra, ahora sí, para ponernos en orden o para ponerlos en orden. Bueno, pues eso es lo interesante de ese capítulo 11. Y después va a seguir en la narrativa del Génesis historias acerca de los patriarcas que vinieron después del diluvio. Y entonces de cada uno de ellos nos van a ir dando su genealogía. Recordemos que dentro de la narrativa hebrea, dentro de la narrativa judía, es muy importante siempre el hacer una ubicación de entrada de que de la persona que hablan, de quién o de qué familias provienen. Y por eso vamos a ver que en todas las narrativas que vamos a encontrar, nos van a hablar de la genealogía de estos patriarcas postdiluvianos y nos van a hablar también de su descendencia. Y lo más importante para nosotros es que después de estar analizando todos estos descendencias, va a llegar el punto en que entonces vamos a encontrar a los patriarcas que van a ser los de la rama genealógica de Abraham y vamos a poder entrar al estudio de la revelación pública o bíblica. Y esto lo vamos a ver a partir de la narración del
versículo número 22 del propio capítulo 11. Y te lo voy a leer, pero te cito dónde está, por si tú quieres seguirme o luego leerlo. Dice, Serug tenía 30 años cuando engendró a Nahor, y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años, y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Terah, y vivió Nahor después de engendrar a Terah 119 años y engendró hijos e hijas. Terah tenía 70 años cuando engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Aparecen en escena el padre Abram, aparece ya de dónde proviene. Y entonces aquí nos refuerza esta genealogía el propio capítulo 11 y nos dice, estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Harán con H, así como Harán, pero acentuado la A, segunda. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terah en su país natal. ¿Cuál es su país natal? Vamos a ubicarnos en Ur de los Caldeos. Aquí en nuestro mapa de la Oriente Antiguo, aquí vas a encontrar Ur, aquí donde está el cursor. O sea, esta población más o menos cercana a lo que es el Golfo Pérsico. Entonces aquí es donde se va a desarrollar la historia de los descendientes de Terah. Entonces, vuelvo a citarte. Los descendientes de Terah son Abram, Nahor y Aram. De Harán va a venir Lot. Harán va a morir cuando todavía su padre, Terah, va a continuar vivo en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor van a casarse, no a casarse entre ellos, no te confundas. O sea, Abraham con la mujer que encuentra, Nahor también, ambos van a casarse. Entonces Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milcá. Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. ¿Dónde está Harán? Ubícate. Harán está aquí en la parte alta, aquí donde está el cursor. Aquí está Harán. Entonces, de estar aquí en Ur, van a emprender el recorrido hacia Canaán, que Canaán lo tenemos aquí del lado izquierdo. Pero antes de llegar a Canaán, van a arraigarse aquí en la ciudad de Harán. Entonces a Harán, repito, va a llegar Terah con sus hijos Abraham y Nahor, con su nieto Lot y con la esposa de Abraham, Sarai, y con la esposa de Harán, Milcá. Y allí en Harán se van a establecer. Y nos dice, para cerrar este capítulo, la Biblia, Terah vivió 205 años y murió en Harán. Entonces, ya tenemos un marco de referencia de dónde sale Abraham
¿De dónde sale Lot? ¿De dónde sale la esposa de Abraham? Y ellos los personajes que vamos a estar escuchando en próximos capítulos. Y ahora, el capítulo 12 de la Biblia, aquí recordarás que te comenté que del capítulo primero del Génesis al capítulo 11, su contenido eran reflexiones teológicas acerca de lo que sucedió antes de dar inicio a la historia de la salvación. Bueno, pues ahorita vamos a entrar ya al estudio del capítulo 12, a donde se inicia la historia de la salvación, y entonces aquí ya no van a ser tanto reflexiones teológicas, aunque debo de reconocer que estamos también aquí hablando de sucesos que nos van a situar en el 1850 antes de Cristo. Por lo tanto, pues tenemos que tener la claridad que tampoco había testimonios escritos que fueran fidedignos y que nos pudieran dar un conocimiento sin margen de error. Por lo tanto, yo te invito a que tú continúes con la línea de que dentro del Génesis gran parte de su contenido son reflexiones teológicas. Pero a partir de este capítulo 12 vamos a tener un mayor margen de credibilidad en los sucesos que nos van a presentar. Dicho lo anterior, te quiero citar. ¿Qué nos dice este capítulo 12? La historia de Abraham. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Entonces aquí surge la historia de la fe, la historia de la salvación viene de la mano con la fe. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que Dios Padre, Yahvé Dios, en el desarrollo de la Biblia en estos tiempos, le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tus padres. Recordemos que está aquí en Harán. Y ve a la tierra que yo te mostraré. No le está diciendo qué tierra es, no le está diciendo dónde está, única y sencillamente le dice, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Entendámoslo como la bendición de tener una prole, unos descendientes en gran cantidad, porque se está hablando de nación, no solamente de una familia, no solamente de un hijo. Y recordemos, aquí vemos con mayor claridad la importancia que tenía la descendencia dentro del judaísmo. Aquí empezamos a ver esto. La bendición que le ofrece Yahvé a Abraham está en que lo va a llevar a una tierra que él le mostrará y lo bendecirá engrandeciendo su nombre, haciéndolo padre de muchas naciones. No le está diciendo aquí nada todavía de Isaac. Continúa Yahvé y le dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Esto es importantísimo. Repito, este renglón. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. No le está diciendo, por ti se engrandecerán los descendientes de tus hijos. Habla de todos los linajes de la tierra. Aquí Dios está futureando, pudiéramos decir, en el comentario hacia Abraham, pero no está mintiendo. Gracias a Abraham, muchísimos
linajes de la tierra y no por fuerza, adoradores de Dios o de Yahvé, sino muchas naciones, muchos linajes, gracias a Abraham, serán bendecidos. Entonces dice, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, de el difunto Harán, ya sabemos, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Entonces, Abraham no era un muerto de hambre, ¿eh? Era una persona con una gran hacienda de bienes materiales y de propiedades de metales preciosos, con grandes rebaños de animales, con un vasto equipo de apoyos que tenía a su servicio. Y entonces sale de Harán y sale para dirigirse hacia Canaán. Entonces aquí de Harán, vamos a ubicarnos, de aquí de Harán va a partir para llegar a Canaán, aquí a la izquierda. Y Canaán es toda esta zona. Bueno, entonces después nos dice la Biblia, llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país, ya sabemos, los descendientes de Can eran los que habitaban esta zona. Y entonces, en pocas palabras, va a llegar Abraham con Lot, con Sarai y toda su hueste que le sigue a tierra de gente que no los va a querer. Y entonces aquí dice que llegó Abraham al lugar sagrado de Siquén. Aquí no podemos encontrar Siquén. Para la próxima clase ya vamos a cambiar de mapa para uno que nos ubique más ya en esos tiempos. Pero ahorita, por favor, mentalmente ubícate que ya Siquén va a quedar dentro de la península de Siria, y aquí este lugar de Siquén va a estar por la parte norte del Israel de la antigüedad. Entonces llega a Siquén y ahí hay una encina, un árbol que se le conoce como la encina de Moré. Y esta encina de Moré era un lugar en donde se reunían tribus o personas de las tribus para dar culto a los dioses, no a Dios Padre, dioses ídolos. Y entonces, pero era un punto muy importante de referencia y un punto de unión dentro de todas estas tribus. Entonces nos habla que Abraham llega a Siquén, llega hasta donde se localiza la encina de Moré, que esto pertenecía a los cananeos, al país de los cananeos, y ahí se le aparece de nueva cuenta en visión a Abraham Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. Y le dice Yahvé a Abraham, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí, Abraham, edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido, y de allí pasó a la montaña al oriente de Betel, y desplegó su tienda para vivir, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí Abraham edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre.
Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. O sea, eso de la palabrita de acampadas es en diferentes momentos en que se van estableciendo y van fundando sus campamentos para desplazarse. Eso significa acampada. Entonces, al decirnos de Negev, eso, Negev es una desierto y una ciudad, por supuesto, que le vamos a encontrar aquí por la parte sur. Te repito, estamos ahorita aquí sobre un mapa con nombres anteriores, pero que más o menos nos va a situar. Entonces, aquí lo interesante es que en esta visión de Yahvé hacia Abraham, ya le dice qué tierra es la que le va a dar. Ya no es el ofrecimiento de que te daré una tierra, sino ya le dice cuál. Esta tierra de Canaán va a ser en propiedad eterna para Abraham y sus descendientes. Va a ser. Entonces, después Abraham nos cita la Biblia algo importante. Nos dice Abraham en Egipto. Y dice, a causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, le dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer, la de Abraham, y me matarán a mí, pero a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. Esta acción, no sé, te habla de dos cosas, ¿no? En primer lugar, de que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres y que en muchas ocasiones lo que para nosotros es algo torcido, para Dios en su infinita sabiduría no lo es. Y tiene, por supuesto, tiene ya planes para todo momento y en toda circunstancia. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo de esta narrativa es que, en primer lugar, las mujeres en la Biblia, las mujeres que nos cita la Biblia, tienen una característica preponderante y que es verdad. Las mujeres de la Biblia son muy hermosas. En la Biblia vamos a encontrar descripción y narrativas únicamente de 164 mujeres y de miles de hombres. Pero de esas 164 mujeres, en la mayoría vamos a encontrar en la narración de que eran mujeres hermosas. Al entender la palabra hermosa, tenemos que pensar tanto en la apariencia física, que eran muy bonitas, muy hermosas, estas mujeres que nos citan, como también en muchos casos va a ser la grandeza de su corazón y de su esencia como personas. Pero físicamente eran muy, muy hermosas. Y entonces, en el caso de Sarai, esposa de Abraham, no es la excepción. Entonces nos está quedando claro que una vez que se arraigaron aquí en Canaán, hubo una época en que por sequía y por muchos motivos escaseó el alimento. Y entonces Abraham toma la decisión de bajar al sur y de dirigirse al occidente hacia Egipto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el país, bueno, que la nación de Egipto tiene la bendición de que por su irrigación de muchos ríos importantes, tiene abundancia de alimento, abundancia sobre todo de semillas, y que de esas semillas pues va a surgir el pan y que está necesario para
sostenerse, amén de muchas otras cosas más. Entonces, por eso Abraham toma la decisión de que vayan hacia Egipto para no morir de hambre, porque si no, la historia hubiera sido otra, hubieran muerto. Bueno, entonces, aquí el punto segundo es que Abraham es claro de que su esposa, Saraí, es muy hermosa y que obviamente va a despertar admiración, suspiros y enamoramientos de mucha gente en Egipto. Y entonces, Abraham ve como una medida para poder salvar el pellejo, pudiéramos decir, el que esta Saraí se presente cuando sea necesario como hermana de él. Entonces, pues pensemos, los egipcios, al saber, no, pues es hermana de Abraham, pues trata bien al cuñado, diríamos, diríamos aquí en términos actuales, ¿no? En forma coloquial. Y atiéndolo bien, gánate al hermano. Pero también esto nos da a nosotros una otra luz también importante, que tristemente desde tiempos de de la antigüedad, la mujer no tenía un valor en su esencia como persona misma y era propiedad del hombre, del marido. Y entonces Abraham toma la decisión de pedirle a su mujer y su mujer va a obedecer lo que le pide su esposo, Abraham. Y entonces se va a presentar ante cualquier círculo como hermana de Abraham. Obviamente, en el propio capítulo 12 nos dice, la vieron los oficiales del faraón, que se la ponderaron al faraón, oye, hay un mujeronón por ahí nueva que no conocíamos, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien, gracias a ella, a Abraham, que se hizo con ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. O sea, gracias a eso, Abraham creció en propiedades y en poder, bueno, no poder, sino en propiedades y patrimonio mucho, gracias a Sarai, su mujer. Y después nos cita todavía que trató, te repito muy bien, a Abraham. Pero Yahvé castigó al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Saraí, la mujer de Abraham. Aquí vemos otra cosa interesante, que no solamente las plagas que nos va a mencionar la Biblia cuando Moisés, más o menos 600 años después, va a entrevistarse con el faraón de Egipto y ante la dureza de su corazón va Yahvé Dios a enviarle plagas que van a hacerlos sufrir y que al mismo tiempo les va a recrudecer su decisión de no soltar a los hebreos, a los judíos, perdón, a los judíos de aquellos tiempos, a los israelitas de aquellos tiempos. Entonces aquí Yahvé castiga al faraón y a su casa con grandes plagas. No nos dice qué plagas, pero sí nos cita plagas, o sea, desgracias, por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces, el mensaje de Yahvé hacia el faraón, hiciste algo incorrecto, te metiste con una mujer equivocada, mereces castigo, eh, sí, pecaste y mereces reprensión. Y entonces el faraón, ya viendo, estaba con el sufrimiento de las plagas enviadas, se dirige a Abraham y le dice, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? Porque aquí dice, era tu mujer, no tu esposa. Al decir mujer, se sobreentiende que era la
la mujer era además de esposa, era la mujer que tenía por compañera Abraham. Pero aquí era costumbre de referirse a ellas por la palabra únicamente mujer. Y entonces el faraón le reclama a Abraham y le dice todavía el faraón: ¿por qué dijiste que era tu hermana y yo la tomé por mujer? Ahora pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que la despidieran con su mujer y todo lo suyo. Aquí, pues tristemente, pues nos hace ver que ante la forma en que se presentaba esta Saraí, pues el faraón se prendó de su belleza y pues ya de por sí ellos como dirigentes, como meros del pueblo, de la nación, no tenían ningún freno en sus decisiones, y menos tratándose de mujeres, tomaban a la que querían y la hacían suya, porque eran los faraones. Y después va a ser lo mismo con los reyes de muchísimas naciones. Y entonces aquí, pues Saraí acaba siendo, en ciertos momentos, en ciertos episodios, no nos dicen que formara parte de la corte del faraón, sino que fue mujer del faraón y le reclama a Abraham y se la regresa. Y pues ya Abraham, además de que vuelve a tomar a su mujer, deja Egipto, pero lo deja cargado de una gran cantidad de bienes, de animales, de bienes materiales, de personas a su servicio, y pues tienen que dejar Egipto. Después de este episodio, entramos al capítulo 13 y aquí nos va a dar otro detalle interesante. Recordemos que Lot, sobrino de Abraham, y Abraham salieron juntos de Harán, llegaron juntos a Canaán y los dos han ido prosperando en su actividad económica y han crecido mucho sus rebaños, han crecido mucho sus propiedades materiales y se han hecho de muchos pastores y de mucha gente a su servicio. Entonces, en este capítulo 13, vamos a ver que se va a dar la separación de Abraham y Lot. Y dice así, dice, de Egipto subió Abraham al Negev. El Negev, no lo podemos aquí localizar ahorita fácilmente, pero suben de aquí de Egipto, por aquí más o menos está el Negev, más o menos por aquí. Y entonces dice, de Egipto subió Abraham al Negev junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot su sobrino. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Ya es un señorón, caminando desde el punto de vista económico. Y además, pues también por la bendición que recibió de Yahvé, por supuesto que también es un señorón desde el punto de vista espiritual. Caminando de acampada en acampada, o sea, con todo su séquito, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai. Más o menos, estamos hablando que van a andar por esta zona. ¿Por qué? Te digo por esta zona, te repito, ya te presentaré el mapa. Pero estamos hablando de puntos que tú ya en un mapa más avanzado de Israel vas a verlo a la izquierda de Jericó, de la ciudad de Jericó. Por ahí más o menos es donde estamos hablando que se están dirigiendo Abraham y Lot. Y entonces dice, Lot, que iba con Abraham, también tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda
se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pericitas, otros habitantes de esta zona de Canaán, habitaban por entonces en el país. Y Abraham le dijo a Lot, le dijo, que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Mira, ahí tienes todo el país ante ti. No hace falta que sigas a mi lado. Si tomas por la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré por la izquierda. Lot alzó la vista y contempló la vega del Jordán. El Jordán lo vamos a encontrar más o menos, repito, por donde en ese mapa está Jericó y ahí va a estar el río Jordán. Y entonces, pero pues ese mapa no lo tengo ahorita aquí disponible, perdóname. Y entonces al decir que había una vega del Jordán, quiere decir que había afluentes del Jordán que irrigaban toda una zona de tierra que permitía que hubiera mucha abundancia de pastos, que gracias a esos pastos sus rebaños iban a crecer con mucha rapidez. Y aquí otra cosa importante que vemos es que Abraham le dice a Lot que los problemas no son entre él y Lot, que los problemas son entre los pastores de uno y los pastores de otro. Y entonces que ya hay situaciones poco tolerantes y que más vale partir por lo sano a propiciar un problema mayor. Entonces nos habla que Lot, perdóname, que Lot, al ver esa abundancia de pastos, decide irse él rumbo a esa parte del Jordán para mayor seña. Una de las ciudades más próximas a este lugar que decidió Lot es Sodoma, y con Sodoma a un lado va a estar Gomorra. Entonces, esto nada más como antecedente. Después vamos a ver lo que sucede. Pero entonces, Lot, por conveniencia, se va al lado derecho, rumbo hacia el Jordán, rumbo hacia donde estuvo Sodoma y donde también estuvo Gomorra. Y dice, fíjate ya lo que dice aquí la Biblia con relación a Sodoma desde esos tiempos. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. O sea, es una ciudad de no solamente de gentiles. Bueno, gentiles, esa palabra la vamos a conocer hasta que ya aparezcan los judíos, pero gentil era alguien que no comulgaba con el judaísmo. El judaísmo, pues, veneraba, le daba culto a Yahvé. En su momento lo vamos a ver. En este momento que estamos ahorita contemplando, no le dan culto a Yahvé ni nada podemos eh, hablar que sigue siendo la ley natural la que marca al corazón y las acciones de toda la gente que hay en ese tiempo. Y entonces, pero sí nos cita que la gente de Sodoma era de entraña mala, y por ser de mala entraña, pues obviamente no eran agradables a Dios, no eran agradables a Yahvé, y sus acciones, sin que ellos lo supieran, eran contrarias a las disposiciones de Yahvé. Entonces aquí nos dice que Yahvé le dice a Abraham, después de que Lot se separó, le dice a Abraham, alza la vista y mira desde el lugar donde están hacia el norte, al mediodía, al oriente y al poniente, o sea, los 4 puntos cardinales. Esa forma de decir de mediodía correspondería a lo que nosotros diríamos al sur. Pero entonces le invita Yahvé a Abraham a que vea a que su vista se pierda en la inmensidad de tierras hacia los 4 puntos cardinales, y después le dice Yahvé, pues bien,
toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ponte en marcha, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahvé. Entonces ya vemos que se empieza a arraigar este Abraham en esta zona y nos habla de la encina de Mambré por la región de Hebrón. Creo que, no sé si, yo no distingo bien, pero creo que sí, Hebrón sí lo vamos a poder encontrar. Hebrón. Bueno, pero ya nos estamos ubicando. Perdóname, ese mapa me hizo falta. Y entonces, después nos cita en el capítulo 14, se refiere a acontecimientos que suceden entre los reyes de las distintas tribus y naciones en esa época de Abraham y de Lot. Y nos habla, nos va a dar pormenores acerca de lo que va a ser Sodoma y Gomorra y lo que va a ser el Mar Muerto. El Mar Muerto no lo conocían en aquel tiempo con ese nombre, lo conocían con el nombre de Sinab, Sinab. Y entonces ahí Sinab es lo mismo que el Mar Muerto. Y entonces ahí nos va a dar en esta narrativa cómo están organizados todos estos reyes, qué relaciones llevaban entre ellos, qué diferencias. Y después nos va a decir que en la región de Mizpah, o sea, en Cades Barnés, que más o menos va a ser por aquí en la parte baja, por esta zona, va a ser, establecieron y batieron todo el territorio los amalecitas. Aquí, te repito, nos está hablando de pequeños grupos que van a ser en muchos momentos algunos aliados del futuro Israel y otros enemigos. Y nos lo citan que también se encuentran en esa zona de Sodoma, de Gomorra y colindante con lo que es el Mar Muerto. Y entonces nos van a mencionar en este capítulo que los vencedores de una tuvieron diferencias y enfrentamientos y algunos tuvieron que huir abandonando Sodoma y Gomorra y otros cayeron ahí en esta ciudad, en estas ciudades y muchos se fueron a refugiar a las montañas. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron, pero en su ida apresaron también a Lot, sobrino de Abraham, que pues estaba en las inmediaciones de ese sitio, porque habitaba en Sodoma, en territorio de Sodoma, y se fueron con él. Entonces, una persona que pudo evadirse de estos enfrentamientos va con este Abraham y le dice que se llevaron preso a su sobrino y que están por la encina de Mambré y que lo llevaron, en pocas palabras, varios reyes, entre ellos los amorreos, aliados, aliados de muchos otros reyes enemigos de Israel. Perdón. Y entonces, perdóname, ay, estamos con el tiempo justo. Pues entonces nada más te quiero cerrar este pequeño episodio. Abraham va con 300 hombres a rescatar a su sobrino Lot. Somete a los
captores, a los que lo habían secuestrado, en pocas palabras. En la noche caen contra ellos y con todos sus siervos recupera Abraham a Lot, recupera toda la hacienda, todos los recursos de este Lot, y a las mujeres y a las mujeres de su gente y a toda su gente. Entonces ahí nos vamos a quedar por esta noche, porque ya no podemos continuar más por el tiempo. Pero se está poniendo interesante este inicio de la historia de la salvación. Le damos gracias a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan acompañado, y yo te doy gracias a ti por tu paciencia y por tu compañía y por tu interés de seguir aprendiendo. Te invito a que des constancia de tu presencia y que, si Dios lo permite, el próximo lunes continuaremos con este episodio que vamos a hablar, te adelanto, vamos a hablar de Melquisedec y de Abraham, algo muy interesante, y vamos a hablar de las promesas de Yahvé ya a Abraham, más en forma, y de las mismas que van a prevalecer con Isaac y después con Jacob, y de ahí va a surgir todo el pueblo de Israel. Entonces va a poner muy interesante. No faltes el próximo lunes. Deseo que tengas una hermosa semana llena de prosperidad y de salud, tú y toda tu familia, y te pongo la canción de cierre deseándote que tengas muy buena noche. Que descanses. ¿Cuántas veces mi humanidad no me deja proclamar tu verdad? ¿Cuántas veces no hablé de ti cuando frente a mi hermano no me compadecí? Hoy me enseñas que hay que perdonar y no importa la cantidad, sino ser como tú, que tanto amaste que te diste en la cruz. Yo quiero ser como tú. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu luz. Quiero de tu paz en mi interior, para ver a mi hermano y perdonar de corazón. Yo quiero ser como tú. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu luz. Quiero de tu paz en mi interior, para ver a mi hermano y perdonar de corazón. Yo quiero ser